Buenos días a todos, bendiciones. Gracias a Dios por darnos un tiempo más de estar en esta lectura. Dios bendiga sus vidas y guarde sus corazones. Hemos estado leyendo el libro de Lucas. Ayer creo que iniciamos con el capítulo 2. Perdón, sí, sí, ayer creo que comenzamos con el capítulo 2. Y pues vamos a procurar leer, continuar la lectura y poder que Dios nos ayude y nos hable en este tiempo. Y oremos para entregarle a Dios este tiempo y este espacio. Y para los que no me conocen, mi nombre es José Rajeda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que nos estás otorgando de poder leer tu palabra. Gracias por estar al pendiente de nosotros y por este gran amor que nos das y poder permitirnos conocer más de ti. Te suplicamos poder estar atentos a tu voz en este tiempo, que también nos guíes y protejas de todo ataque espiritual y que nuestra mente y nuestro corazón esté puesto en tu palabra y en tu justicia. Guíanos, por favor, a estar atentos y ayúdanos a ser conmovidos por tu presencia. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Entonces, como con respecto a Lucas 2, ya vimos lo que fue el nacimiento de Jesús, el mensaje del ángel de los pastores, que también lo vimos más o menos relacionado a lo que pasó en Apocalipsis, y la presentación de Jesús en el templo. Entonces vamos a volver a leer esta parte de la presentación de Jesús en el templo. Presentación de Jesús en el templo. Lucas 2, 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se le cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Pues para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. 35. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario aquí. Hola Juancho, buenos días. No, yo voy bien hasta ahí, todo bien. No sé si tienen alguna duda alguien más. No dice tampoco. Ok. Puede seguir, ok. Bueno, vamos ahorita, vamos a hacer un par de cosas. Según lo que aquí habla, dice 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Esto es bien importante verlo, y cuando vamos a ver lo que es Juan el Bautista, vemos de que prácticamente casi todas las cosas iban relacionadas con lo que representaba Jesús y Juan el Bautista. Si lo queremos ver más o menos en orden, es de que el ángel Gabriel se acerca para dar el mensaje tanto a María como a Elizabeth,
a ambos les indica que habrá de nacer un niño, que en un caso iba a ser por una esterilidad, otro por porque era virgen. A ambos les dicen también el nombre que se tiene que otorgar. También le dice el ministerio que va a tener y cómo va a ser ejercido. También el hecho de su nacimiento, que también es un milagro, no solo la palabra que le fue dando, sino que ver el cumplimiento de esa profecía, como vimos que la revelación del cumplimiento profético va en aumento, desde el hecho de que le dijeron que iba a ser Juan el Bautista o que iba a ser Jesús, y cómo ver de que cómo es que nace y cómo es de que esa madurez profética se va manifestando. En este caso pasa lo mismo, así como también pasó con Juan el Bautista, que a los 8 días fueron y le pusieron el nombre. Así mismo está pasando con Jesús. O sea, casi los dos están en similitudes conforme al orden que Dios ha otorgado. Y aquí, por supuesto, ellos tampoco fueron rebeldes, por así decirlo, tanto José como María, inclusive Elizabeth y Zacarías, en colocarle el nombre. Y vimos en el caso de Juan el Bautista cómo es de que el pueblo general o la congregación, según la doctrina que tenía, querían ponerle el nombre de, de Zacarías y no un nombre de Juan el Bautista que había dado al ángel. Es decir, Dios puede dar una orden del establecimiento de un nombre para nuestros hijos y nosotros podemos de alguna manera evitar, y ese nombre va a manifestar una gloria conforme a lo que ya vimos también en la oración. Para este caso, ellos fueron bien diligentes en eso. También comprendamos de que cuando Dios pone un nombre en nosotros nos da una naturaleza. Por eso es que Dios ha cambiado los nombres. El ejemplo que hemos visto es el que con respecto a Salomón, ya vimos que Salomón tiene varios nombres. El primero que le fue puesto fue Jedidías, que fue puesto por Dios. Luego le dicen también Lemuel y Salomón. Entonces los nombres manifiestan una naturaleza en la persona, en este caso Jesús, que como ya vimos que significa Dios es salvación, también viene del hebreo de Josué. Y ellos no fueron rebeldes, sino que cumplieron con todo lo que Dios ya había estipulado. 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto es bien importante también con lo que respecta a nuestros hijos, eh, presentárselos al Señor. Esto también lo hizo Ana en 1 Samuel, que se lo ofrendó a Dios, se lo entregó, y vemos cuál fue la magnitud de esa presentación. En este caso podemos verlo también con Jesús, porque fue presentado a Dios. No es un ritual. A veces han oído ustedes que en las iglesias hacen presentación de niños, pero aquí está escrito en el 22 porque es para entregárselo a Dios. Pero por supuesto, no hay necesidad de ir a una iglesia necesariamente para entregarlo, pero es porque también hay una bendición de parte de los ministros, como en este caso aparece, por ejemplo, en el caso de Jesús, porque aquí vemos también que hay una bendición de parte de Simeón y de parte de Ana, y también una confirmación. También les digo esto en este caso porque en mi caso personal, mi papá me presentó al Señor, me entregó prácticamente a Él de una edad pequeña. Yo no sabía, mi papá tampoco era que fuera a la iglesia. Entonces yo tengo testimonio de este 22, tanto como lo que está escrito como lo que vivió. Y es algo bien importante y orarle mucho al Señor para saber el misterio y la revelación y entendimiento de lo que significa presentárselo a Él, a presentar a nuestros hijos y entregárselos. Por supuesto, eh, Él nos va a dar el conocimiento de esto para que nosotros hagamos con toda madurez y para no verlo como un ritual, porque podemos tener nosotros en nuestro ser el hecho de que podemos tenerlo como que fuese un ritual. Ok, vamos a seguir acá. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitas. Vemos de que José y María, tal vez no se especifica como pasó con Zacarías y Elizabeth, que Zacarías y Elizabeth especificaron regularmente que ellos eran prácticamente rectos, que cumplían todos los mandamientos y la ley de Dios, pero también vemos aquí a un José y a María, que también se están rigiendo, es decir, que eran personas también dedicadas al Señor en todo lo que ellos respecta. Eh, en este caso, en el sentido, quiero llegarlo a aclarar también, como a veces miramos solo a María, María tuvo a Jesús, o José fue al cuidado de Jesús, pero también tenemos que ver de que ellos fueron prácticamente escogidos por Dios por alguna entrega o una comunión muy dada, así como también pasó en el lado de Zacarías y Elizabeth. Es decir, cuando miramos a Zacarías y Elizabeth y a José y a María, hay una relación mutua en muchos aspectos.
cuando vamos leyendo se van a ir complementando el- lo que va conforme a ellos, pero en este caso podemos ver también que José y María eran entregados y eran muy dados al Señor en todo lo que respecta. Ahora veamos acá lo siguiente, 25, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que al, antes que viese el ungido del Señor. Esto ya lo marcamos ayer, pero lo volvemos a indicar. Es bien importante nosotros también tener la esperanza de ver a nuestro Redentor, de ver la salvación de Israel, como él lo menciona. Con respecto a ver a Jesús, no solo lo estamos basando en su venida, cuando él vaya a venir, sino también es poder verlo día tras día, verlo en las Escrituras. Y Dios nos va a mostrar a nosotros, pero para eso necesitamos el Espíritu Santo, para que conforme vamos leyendo su palabra podamos conocer su salvación. Pero también Simeón nos deja ver de que debemos tener una madurez, como él ya siendo anciano, también dice que el Espíritu Santo es reposar en él, pero también tenía la esperanza de una consolación. Entonces, si nosotros tenemos el sentir que tuvo Simeón, de esperar, de tener la esperanza de una consolación de Israel, es decir, no solo personal, sino que cuando habla de la consolación de Israel está hablando también de un pueblo entero, no era solo para él, sino que para toda su nación, es decir, que él amaba a su nación. Podremos ver y tener una promesa de parte de Dios, poder ver, aunque sea la parte pequeña de lo que es Jesús, es decir, ver el nacimiento de una gloria. Podemos verla y sabemos y estaremos satisfechos de alguna manera por ver esa gloria. Tal vez no la podamos ver a plenitud, maduro, como en el caso de Simeón, porque Simeón vio la gloria completa. Perdón, Jesús fue maduro, predicó como lo que hablamos ayer, pero Simeón lo vio prácticamente en su nacimiento, vio la gloria primera. Entonces le fue dada la promesa de salvación a Simeón de poder ver el ungido. O sea, eso fue un gran honor para Simeón, pero también el sentir que tuvo Simeón de esperar una gran consolación para Israel. Que vemos el siguiente. Ok, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces vemos cómo, que es algo bien importante que hemos hablado de esto, y movido por el Espíritu, cuando el Espíritu nos quiere hacer que lleguemos a un lugar o que estemos en un lugar, a veces tal vez no nos va a decir, sino que nos va a dejar guiar. O sea, nos vamos a dejar mover para llegar a ese lugar. Hasta que a veces, hasta que llegamos al lugar, nos enteramos de que fue por medio del Señor Jesús que nos envió. En este caso puede haber sido similar con Simeón, porque dice que fue movido por el Espíritu Santo, no dice que le habló el Espíritu. Eso también pasa en el caso de Jesús cuando dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Entonces vemos cómo Dios nos puede impulsar al templo o cómo Dios nos puede impulsar al desierto. Asimismo, como ya hemos hablado, el enemigo también puede movernos hasta ciertos lugares. Por eso es constantemente estar en comunión con el Espíritu, porque cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo nos va a impulsar a lo que es de Él. Pero si estamos en tinieblas, las tinieblas nos van a impulsar. Es decir, de que si nosotros buscamos lo malo, en este caso, Simeón estaba buscando su salvación. Simeón estaba en la esperanza de la consolación, Simeón estaba en el sentir de lo que Dios quería para el pueblo, y a consecuencia, basado en ese sentir, el Espíritu lo impulsa hacia ese sentir, y por eso que lo impulsa al templo, porque ahí estaba el que iba a ser el Salvador. En este caso, si nosotros tenemos cualquier otra cosa, cualquier otro pecado, cualquier otro deseo, cualquier otra necesidad que no procede del Espíritu Santo, muy probablemente el, el otro espíritu, los otros espíritus nos van a impulsar a esos deseos para llevarnos, tal vez no a un templo como en este caso, sino algún otro lugar, por ejemplo, por poner un ejemplo, una discoteca, porque nos va a mover también basado en el vano deseo que hay en nuestro corazón. Por eso mismo debemos estar orando, como dice Efesios, que debemos cancelar o quitar los deseos de la carne. No está ni siquiera diciendo las obras de la carne o los frutos de la carne, sino los deseos que hay en nosotros. Entonces, por eso debemos orar para quitar todos esos deseos y dejar que el Espíritu Santo ponga su anhelo de buscarle. Y por consecuencia, ese impulso, esa necesidad nos va a impulsar a donde está el Salvador. ¿Y dónde está el Salvador? En el templo, en su gloria. Entonces, es para poder ser como movidos como Simeón.
28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Entonces nosotros tenemos que tomar prácticamente la salvación de Dios en nuestros brazos. Cuando habla de brazos, la Biblia dice en Isaías, ¿acaso se ha ocultado el brazo de Jehová para salvar? Entonces nosotros tenemos que tomar la salvación de Dios en nuestras manos. Cuando hablo de nuestras manos, significa de que nosotros tenemos que llevarlo a la obra. Tenemos que vivir en esa salvación y dar gracias a Dios por la salvación que nos ha otorgado. La Biblia dice que cuando oréis, levantad manos santas, sin ira ni contienda. Entonces nosotros necesitamos tener la salvación en nuestros brazos y darle gloria y honra porque nos ha salvado y bendecirle por cuanto nos ha salvado y ser inspirados en esa alabanza, así como lo hemos visto en la mañana, para poder alabarle por cuanto Él nos ha permitido conocer su salvación. Y aunque lo hemos conocido pequeño, es decir, cuando yo creo en Cristo y me predican el Evangelio, yo creo en Él, estoy conociendo una gloria pequeña de Él, pero no significa que sea todo lo que puedo experimentar de Él, sino que Él en mí va a madurar para que yo pueda experimentar completamente su gloria y pueda conocer al Dios que me ha salvado. En este caso, como Simeón lo conoce de niño, pero vemos también como él, tal vez no lo pudo conocer completamente en su madurez, pero nosotros sí nos han dado la oportunidad, por así decirlo, de conocer una gloria pequeña, un nacimiento de Cristo en nosotros, y debemos agradecer por ello, pero también tenemos que, así como lo que hablamos con María, de poder cuidar la promesa de salvación en nosotros hasta verlo en su madurez, hasta ver Cristo completo en nosotros. Entonces viene Simeón y dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué tanta esperanza pudo haber tenido Simeón para esperar esta paz, para esperar esta gloria? ¿Qué tanta aflicción pudo haber tenido Simeón para inclusive esperar una consolación? Entonces nos da a entender que la venida de Cristo va a ser tan maravillosa por el hecho de la consolación que vamos a recibir, la paz que se va a manifestar en esta venida, cuando ya se consuma toda su obra en él y podemos tener consolación. La consolación también la hablan con Lázaro cuando él muere. Dice que él estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Entonces nosotros tenemos una esperanza, a diferencia de todas las personas que tienen miedo tal vez de morir, etcétera. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús de tener paz. Por eso dice la Biblia, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Tenemos una esperanza, la esperanza nos va a dar una consolación en él. Como en el caso de Simeón. Simón dice, ahora Señor, despide a tu siervo conforme a tu palabra. Él se estuvo sosteniendo basado en la palabra de Dios, y Dios le había revelado por medio del Espíritu Santo, como lo que leímos, y él se mantuvo bajo esa esperanza de la palabra, por amor a él y por consolación, no solo a él, sino a su pueblo. Por eso cuando se habla de la oración, dice, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Tenemos en una comunión. 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Busquemos ver a nuestro Salvador día tras día. A no olvidarnos que tenemos un Salvador presente día tras día. 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Esto también lo mencionamos ayer, cuando habla de la luz para revelación a los gentiles, de que el pueblo de Israel de alguna manera había pensado que todavía solo para ellos era la salvación, pero nos da la oportunidad porque, vuelvo a recalcar, nosotros en sí mismos éramos gentiles, somos gentiles de alguna manera, es decir, Dios nos sacó de la gentilidad y todo aquel que usted ve en la calle regularmente si sale a la afuera de su casa y mira a alguien que pasa, él es gentil. Judío es aquel que ya está prácticamente, o sea, hablando en términos generales como en ese tiempo se conocía, usted sale a la calle y ve a alguien en Israel, él va a ser judío, es parte del pueblo que había sido escogido. Pero Dios había dado una promesa de salvación no solo para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Y es algo que no comprendieron el pueblo de Israel, que inclusive Pedro, Dios se lo tuvo que explicar a través de una visión y a través también de una manifestación. Cuando le bajan el lazo, dice Pedro, mate y come. Dice que no entrará cosa inmunda. Y Dios le dice, no, no llames inmundo a lo que yo he santificado o lo que yo he purificado. Y también no solo hablaba de los animales, sino también ha sido referencia a todos nosotros como gentiles. Entonces Pedro va y por medio de un ángel y etcétera, también por medio del Espíritu Santo, llega a casa de Cornelio y comienza a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre aquellos que estaban ahí, porque no solamente estaba Cornelio, y ellos reciben también la salvación. Y Pedro se sorprende juntamente con los judíos que habían llegado con Pedro, porque Pedro también llevó personas,
de que también para los gentiles era el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios y entender eso, de que ellos eran un pueblo escogido, como ya lo he mencionado yo en varias ocasiones, de que si nosotros hubiéramos estado en el tiempo que estaba el pueblo reconquistando y Dios hubiera mandado a matar a la nación de Guatemala, toda la nación se hubiera ido. Y si nosotros hubiéramos estado habitando ahí, nosotros hubiéramos muerto porque éramos gentiles, éramos parte de una nación impía. Pero ahora no, ahora nos han dado la oportunidad de entrar en una salvación y compartir esta gran salvación juntamente con lo que ellos. Nosotros somos injertados y tenemos que tenerlo en conciencia, no por conocimiento, sino por gratitud y amor a Dios, porque ellos serán escogidos, pero ahora por medio del celo, por medio de que ellos rechazaron, etcétera, nos han sido otorgada la gran bendición de ser parte de un pueblo santo, como dice la palabra de Dios, porque porque ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, esto que dice Simeón fue una revelación dada por Dios, una palabra profética que ya había sido escrita por, ya había sido dada por los profetas, pero que había sido ignorada por el pueblo judío. Ahora nosotros también no tenemos que ignorar esa escritura, que también para nosotros era la salvación. Eso también se ve con Jonás. Jonás también se da la pauta cómo Dios está al pendiente del pueblo, de un pueblo gentil, en este caso de Nínive, que era una ciudad cruel, que Nínive no era una ciudad como que la mejor que había en el sentido de moral, sino que era una nación cruel que sojuzgaba imperios, que inclusive había destruido al mismo Israel y que por eso Jonás también estaba airado contra esa nación y no quería ir a predicar, porque ¿cómo ir a predicar contra aquellos que nos han hecho daño? ¿Cómo irles a predicar sabiendo que Dios los iba a salvar, que Dios los iba a rescatar? ¿Para qué habría de predicarles? Yo lo que quiero es que los destruyan, porque destruyeron a mi pueblo. Entonces Jonás estaba airado contra esa nación. Pero aún así Dios otorgó salvación a una nación tan cruel como lo que era Nínive. Y vemos que aún así, al dar el evangelio a esa nación tan cruel, esa nación se arrepintió. Por supuesto, también estamos hablando de personas que pueden aparentemente ser crueles, pero que Dios está atento, inclusive a esa persona que puede ser cruel, que ha hecho mucho daño, porque Dios da la salvación sin medida. Dios otorga su misericordia a todo aquel que recibe. Es decir, por alguien, por muy malo que sea, por muy mal que se comporte en su vida, por todo lo que uno pueda, tal vez no sea imperdonable para cualquier persona, Dios lo va a perdonar. Porque el sacrificio que hizo fue muy grande y Él perdonó todos los pecados a través de Cristo Jesús. Y como recalco, esto habla con respecto a nosotros, los que no éramos pueblo. Y lo hemos hablado, como Dios nos rescata de diferentes maneras, también a la hora de comprar con el precio del pastorado que hablamos, creo que fue en Mateo y en Marcos, que se compró el campo de donde iban a ser enterrados los gentiles, que también nos abrió la puerta para la dignidad a todos los que no éramos del pueblo de Israel, para que nosotros podamos tener un nivel de dignidad en nuestra sepultura. Entonces, tomémoslo bien en cuenta cuando leamos que también ahí estamos nosotros escritos como parte de una salvación, que no éramos aparentemente parte según el pueblo judío, pero ahora nosotros somos parte, y por eso que lo dice aquí, luz para revelación a los gentiles, que nosotros somos parte de esa gente, y darle gracias porque nos ha otorgado esta bendición de conocerle, de amarle, porque no éramos parte hasta cierto punto, porque también le había sido dado el evangelio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó el evangelio. 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contrahecho. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Regresando a la parte de la presentación de los niños, vemos como un Simeón, un anciano, y como también la profetisa, ministran al niño de alguna manera y le están indicando también al papá lo que puede acontecer con el niño. Esto, por supuesto, lo puede también hacer el Espíritu Santo o personas pueden darnos acerca de lo que a nuestros hijos se debe decir para que el cuidado que nosotros tenemos que tener acerca del niño que están haciendo. Ya lo mencioné con el caso de Elizabeth o con el caso de María, de que Dios les otorga la oportunidad para que les enseñen y guíen a un ministro del Espíritu Santo, como es el caso de Juan el Bautista y como es el caso de Jesús. Inclusive en un pasaje siguiente dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Entonces, ¿cómo así que el Salvador del mundo se sujete a sus padres? Porque también significa que María y José no vivían, como por así decirlo, viendo tele todo el día.
sino que ellos realmente estaban entregados a Dios y ellos tenían una función también de cumplir, como la palabra de Dios dice, de hablarle a los hijos en el camino, mientras comen, al despertar, etcétera. Ellos estaban atentos al cumplimiento de la palabra que Dios mismo ya había estipulado y a consecuencia lo hicieron con Jesús y con Juan el Bautista. ¿Cuánto no más nosotros, en este caso, si tenemos a alguien a nuestro cuidado, por así decirlo, para poder presentarle y transmitirle la verdad de Dios? Dije al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Vimos tanto Juan el Bautista como Jesús que no se apartaron del camino de la salvación, o el de la verdad, porque fueron instruidos, fueron dedicados. Asimismo nosotros tenemos de alguna manera una responsabilidad con nuestros hijos para poder formarlos, para poder otorgarles, pero también Dios va a dar la revelación de lo que habrá con cada uno. Y en este caso algo tan importante porque eh, el impacto del conocimiento de salvación que los judíos tenían y cómo es en este caso que viene a decirle Simeón, mira, él va a ser paracaídas. ¿Cómo así que él va a ser paracaídas si venía para salvación? Entonces, por eso hay muchos conflictos en el conocimiento de los judíos cuando vemos, porque ellos tenían un concepto basado en su doctrina, basado en su conocimiento, pero Dios les vino a dar una revelación más grande del conocimiento de salvación. Eso puede pasar en nosotros, por eso mismo tenemos que orar, porque la palabra de Dios dice, pedid sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios. Entonces debemos orar constantemente para que Dios nos provea de sabiduría y revelación conforme Él la conoce, no conforme yo la quiero conocer, para no tener este conflicto que pasó en el tiempo de Jesucristo. Ahora vemos, dice, okay, caída y levantamiento. Esto por consecuencia vemos también un ejemplo de Pablo, que Dios fue para caída de Pablo, pero también fue para levantamiento. Entonces, no lo vemos solo como que el aspecto negativo, como en aquellos que no quisieron recibir a Cristo, sino también en el aspecto de Dios me puede hacer caer hasta lo más bajo para levantarme hasta lo más alto. 35, y una espada traspasará tu misma alma. Aquí está hablando de la palabra de Dios, para que se haya revelado los pensamientos de muchos corazones. 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues ahí, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Este es bien importante, este es un gran ejemplo, ya había mencionado anteriormente que ellos dos son ancianos, tanto Simeón como Ana eran ancianos, y cómo es la revelación que ellos tienen, cuánto tiempo estuvieron esperando una consolación y cómo es que pueden ver, tienen la oportunidad de recibir y ver el sello del nombre de Cristo, de la salvación de Jesús, porque Jesús es salvación, cómo ellos pueden ver ese acto o ese acto profético, por así decirlo, de la simiente de la salvación y cómo se manifiesta y cómo están las autoridades de los ancianos viendo y contemplando la situación que está ahí. Y vemos también a Ana, que Ana, no, pues como les digo, no estaba todos los días como que rascándose los pies o, o haciendo algunas otras cosas, sino que ella dice que ya estaba dedicada a la oración y el ayuno, sirviendo a Dios de esta manera. Asimismo, nosotros cuando vemos esto podemos imitar que nuestro servicio va a estar en oraciones y ayunos en el templo, es decir, en la presencia de Dios, para poder ver la salvación de Dios, para que nos pueda ser otorgada ver la magnitud de la salvación de Dios a la manera que ellos lo pudieron ver visto. 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Entonces vemos como ella, al ver su salvación, comienza a manifestar la salvación a todos. Como hemos mencionado también, de que la salvación comenzó a manifestarse desde Jesús pequeño, están comenzando a preparar a la manifestación del Mesías a través de diferentes personas, como en este caso como Ana, y ya comenzó a predicar acerca del Evangelio, acerca de un Salvador de Jesús que ya se estaba dando, una gloria pequeña que se está dando a conocer, pero cuando iba a llegar a su plenitud madura, iba a comenzar a manifestar toda la gloria plena de Dios. Asimismo, nosotros tenemos que, a pesar de que tenemos una gloria en Cristo, puede aparentemente ser pequeña, pero es un bebé Jesús, por así decirlo, una gloria que tenemos, pero hay que cuidarla hasta que llegue a su madurez, para dar a conocer a todos los pueblos, lenguas y naciones y multitudes que Dios es nuestra salvación, para que todos conozcan que solo por medio de Jesús es nuestro Salvador, nuestra salvación, y que Él tiene una gran plenitud de gloria y gozo, por así decirlo también, que nos quiere dar y que nos quiere otorgar para perdón de pecados, porque en Cristo hay plenitud de vida. Entonces, esto es bien importante. Ya mencionamos también, y lo vuelvo a resaltar por la importancia, cómo es el mensaje de que Dios da el mensaje a los ángeles,
Pero por medio de los ángeles da a los pastores y también se lo da a los ancianos. A cada uno se los dio en diferente tiempo, pero fue algo bien importante con respecto a la bendición de quienes otorgan o quienes están al pendiente del pueblo, tanto los pastores como los ancianos, en este caso Simeón y Ana, y como en el caso de cuando fueron a recibir a Jesús, cuando los ángeles dijeron, vayan a tal lugar y verán a Jesús. Y dice que los pastores estaban velando, estaban en las vigilias de la noche velando por las ovejas. Entonces Dios va a dar revelación a aquellos pastores que estén velando sobre el pueblo de las ovejas para darle la revelación de la salvación y del evangelio que es Cristo Jesús. Y también a los ancianos que están en el templo constantemente buscando a Dios, sirviendo con oraciones y ayunos y esperando la gloria de Cristo que ha de venir. Entonces, si nosotros estamos en eso, constantemente Dios va a proveer lo que es su salvación y la revelación de la salvación de Cristo. Ahora veamos, no sé si tienen dudas o preguntas aquí, avanzamos al siguiente. El regreso a Nazaret, Lucas 2, 39 al 40. 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Okay. ¿Pregunta o duda sobre esto? ¿Algo que quiera comentar? Sí. No, bueno, de mi parte no, gracias. Dale, dale. Bueno, es algo pequeño realmente este pedacito. Realmente esta es la Reina Valera, como si no saben. Es la Reina Valera y pues ellos dividen por títulos y partes, todo lo que consideran los títulos, pero también hay que considerarlo, a pesar de ser pequeño, hay que considerarlo. El regreso a Nazaret dicen, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. También tuvimos en cuenta que pasó lo mismo con Juan el Bautista. Si vamos a revisar lo que pasó con Juan el Bautista, también dice lo mismo. Dice que él crecía en sabiduría, pero él crecía y se fortalecía su espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta su aparición en Israel. Entonces, como recalco, la administración o la guianza que estuvieron tanto Juan el Bautista como Jesús iba de la mano. Y casi todos fueron muy semejantes en su administración y en su guianza. Por supuesto, cada quien tuvo también condiciones diferentes de preparación, pero la base en sus inicios, conforme a lo que iban creciendo, fue casi que la misma. Después voy a esperar terminar esta parte para más o menos enviarles algo de un diagrama, un dibujo, para que vean las similitudes de cada uno, para que lo tengamos al tanto. Vamos a ver lo siguiente. El niño Jesús en el templo. Lucas 41 al 52. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba dentro de la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu madre he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Algún comentario aquí? ¿Pregunta? No. Continuar. Algo bien importante, como recalco, vemos como tanto María como José siempre cumplían con todo lo que la palabra decía y cómo llegaban a la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua era cuando
hacían recordar la liberación que Dios había tenido del pueblo de Israel. Es bien importante tomarlo en cuenta porque era un acto bien preciso, porque Dios lo había estipulado, de que cuando comieran la Pascua dijeran que si el niño preguntaba, ¿y por qué hacemos esto? Ellos dirían, esto lo hacemos porque hubo un tiempo que Dios nos sacó de Egipto y nos liberó con mano poderosa, y que por eso Dios nos estipuló que este iba a ser el primer día del año para nosotros, que es el día de Nisan, y que en este día Dios nos sacó, y por eso iba a ser para memoria, porque iban a comer un cordero, iban a también ¿cómo se llama? A tener una cena, y si el cordero era muy grande y otros no tenían, tenían que compartirlo con otros. Entonces eso es bien importante mencionarlo por el hecho del conocimiento, del conocimiento que le dieron a Jesús. Es decir, los padres se sujetaron a la palabra, y por eso Jesús también pudo tener un conocimiento, porque la instrucción había sido dada. Si Jesús preguntaba acerca de esto, ellos tenían que comentarle conforme a lo que estaba escrito. Por eso la importancia de la fiesta de la Pascua. Y también conocemos de que esta fiesta de la Pascua fue transformada a la Santa Cena. Es decir, ahora nuestra Pascua no es el comer como ellos estuvieron en ese tiempo, sino nuestra Pascua de la Santa Cena, porque representa lo mismo. La Pascua representa para nosotros también el hecho de que Dios nos sacó con mano poderosa de las tinieblas a su luz admirable. Y al recordar, y cuando yo estoy teniendo la Santa Cena, recuerdo que Dios me sacó y me libertó, porque la Biblia dice, haced esto en memoria de mí. Entonces esta fiesta es importante, ¿sí?, para el conocimiento. Sergio, ¿vas a decir algo? ¿Y que levantaste la mano? Aló, buenos días. Solo quería comentar algo. Eh, Fíjate que esto de las Pascuas es bien impresionante porque cuando Israel salió de Egipto, la Biblia dice que comieron cordero, ¿sí? Y a mí me impresiona porque proféticamente desde el principio Cristo habría de libertarlos. Cristo es figura de un cordero. Me impresiona mucho porque esto de las Pascuas, aún desde el principio, Cristo marcó esa libertad, sí, esa libertad, esa, eso que le llaman Pascua de celebración, para muchos es recuerdo de una libertad, para otros, como Santa Cena, es libertad constante. Entonces yo creo de que las Pascuas están bien como una celebración, pero nuestras Pascuas ahora espiritualmente son diferentes. Un cordero que se puede alimentar es la palabra en tu mente, en tu corazón. Un cordero que puedes tú traer para tus Pascuas tuyas, porque la Biblia, ya hablabas tú sobre los suyos, ¿va? Uh-huh. Hablabas sobre los gentiles y los judíos. La Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a mí me impresiona porque a los que no eran suyos también vino, porque la Biblia dice que los que le aceptaron los hicieron suyos, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, los que eran de él no eran hijos, aún ahí, o si eran hijos, aún a nosotros, a los que no éramos desde el principio, que sí éramos, basado en lo que dice la palabra. Entonces, yo creo que los que comieron cordero desde el principio eran suyos, y los que no eran suyos también. Ya, solo eso quería aportar. Está muy bueno el tema, la verdad. Gracias. Solamente, Juanche. Agradezco por la aportación, no sé. No, Primera de Corintios 15, Gracias a 57. todos ellos. Amén. Ya. Ya, ya. Bueno, entonces para regresar, como lo que decía Sergio, nuestra Pascua, como recalcamos, es nuestra liberación que Dios nos hizo, y lo recordamos, como ya mencionamos, con uno de los aspectos de la Santa Cena. También, como mencionó Sergio, el Cordero. Cuando Jesús dice, Una mosca. ¿no?, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y cuando Jesús decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre, está hablando del mismo. En el sentido de, como mencionaba con la Pascua, la carne del cordero, lo que se tenía que comer, que prácticamente cuando dice, el que no coma mi carne, está hablando de Jesús como cordero. Y beba mi sangre, también habla del gozo. Esto también lo vemos con la parte de José. Entonces nosotros tenemos la preciosa voluntad, por medio de Jesús, de tener el recordatorio también del establecimiento de un nuevo tiempo, así como le dieron al pueblo de Israel un nuevo tiempo, también nos han dado a nosotros un nuevo tiempo a través de Cristo.
Por eso mismo es como hago la similitud y la importancia de esto, de esta mención con respecto también a la niñez de Cristo, por lo que iba a traer una revelación en un futuro para el conocimiento de salvación con respecto a ello. Ahora vemos lo siguiente. ¿Sí? Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo, su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Bueno, creo que esto es bien importante en la necesidad que todos tenemos prácticamente y que debemos buscar. Es decir, Jesús prácticamente en todo siempre es un ejemplo para nosotros. La Biblia dice buscarme de madrugada. Cuando habla de buscarme de madrugada, no solo está hablando de buscarlo temprano, sino en la mañana, sino también está hablando de buscarlo en nuestra infancia. También lo manifiesta Eclesiastés cuando dice que el joven busque a Dios en su juventud, porque no sea que vengan los días malos y vengan a no sentir consolación. Entonces vemos el ejemplo de Jesús, cómo es de que él en su temprana edad comenzó a buscar los doctores de la ley, es decir, comenzó a buscar la madurez, comenzó a buscar preguntas y respuestas acerca del conocimiento de quién es su Padre. Asimismo nosotros también, por supuesto, podemos ser niños, si lo queremos llamar así de alguna manera, en crecimiento espiritual. Tenemos que tener esta costumbre, es decir, no significa que yo, por ejemplo, en mi caso tengo 32 años, no significa que yo no vaya a buscar a Dios o que yo soy súper maduro. Puedo tener una edad, por así decirlo, espiritual, una edad corta, pero yo tengo que estar imitando a Jesús en todo tiempo. En este caso vemos que él, a pesar de su corta edad, estaba ya buscando el conocimiento de Dios y estaba enfocado, y eso le llama a él los negocios de mi Padre, es decir, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la voluntad, porque era parte del sacerdocio, era parte del oficio sacerdotal, del negocio de Dios, del hecho de buscar la palabra, de buscar conocerle a Él, que es lo primordial para entender la vida eterna. Y por consecuencia de rodearnos de personas con un conocimiento, en este caso, como lo dice, maduro, para nosotros poder recibir de la bendición y ese conocimiento para poder ser perfeccionados en Él, ¿verdad? Por eso que a veces jóvenes a veces se aburren en ciertas reuniones, ¿no? Pero es mejor buscar la madurez, aunque aparentemente parezca aburrido para muchos, pero entender que es conocimiento de vida eterna. Por eso Jesús les decía a ellos, ¿por qué no hay cabida de mis palabras en vosotros? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces nosotros tenemos que buscar constantemente el lenguaje, el conocimiento de Dios para entenderle, para adorarle, para buscarle y estar en sus negocios. Pero vemos que en este caso, pues me imagino que él, por la dimensión que se estaba manejando, por la intimidad que estaba de la palabra, etcétera, tal vez no percibió el tiempo. Pero en este caso ellos, también José y María no se percataron de la situación que estaba viviendo. Y también es otra cosa bien importante, que ellos no comprendieron, como lo dijo Jesús, de que era necesario que ellos estuvieran, que él estuviera en los negocios de su Padre. Es decir, que ellos olvidaron de alguna manera que realmente les había sido dado a Jesús para que lo cuidaran, que el Padre realmente era Dios, no ellos. O sea, ellos eran parte del cuidado, pero se habían olvidado en sí, no habían sido conscientes de que Jesús le pertenecía primeramente a Dios. Entonces nosotros no tenemos que perder esa conciencia. En este caso de los hijos que podemos tener, o inclusive personas que tal vez Dios nos ha otorgado que estemos al cuidado de saber que nosotros realmente no somos. Nosotros somos encargados, pero realmente el que está, el primero es Dios. Por eso Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primordial es Él. Si en dado caso alguien pastorea a otra persona, es cierto, él va a estar cuidado porque Dios delegó sobre esa persona que cuidara de él, pero el verdadero es el Jehová, el pastor. Y nosotros no tenemos que olvidarnos de eso, o la persona que es pastor no se tiene que olvidar de eso.
Tiene que estar consciente que su primera voluntad es con Dios Padre. En este caso pasó lo mismo con Jesús. Su primera voluntad estaba con el Padre y tanto José y María se olvidaron de que su primera voluntad era con Dios Padre. Por eso Jesús les dice, porque en los negocios de mi Padre me necesario. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me necesario estar? Entonces uno tiene que manejar conciencia acerca de eso, acerca con respecto al sentir de que primeramente es Dios, como la palabra dice, porque no digas a nadie rabí, porque uno es vuestro rabí, o vuestro maestro, el Cristo. Y no digas a nadie Padre, porque uno es vuestro Padre, Dios. Entonces, a eso lo que voy, con ese sentido de que nuestra primera voluntad es decir, nosotros podemos estar acá, nos pueden dejar delegados en algo, a cargo de algo, pero el que tiene la primera voluntad, o lo que la persona se tiene que sujetar primeramente, es a Dios Padre. Por supuesto, cuando hay una sincronía en la voluntad, es decir, si María y José hubieran estado en una sincronía de la conciencia, que su primera voluntad había sido con el Padre, la situación acá hubiera cambiado. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a ello. Nuestra primera voluntad es con Dios Padre y nosotros tenemos que tener la necesidad de buscar a Dios, como lo hizo Jesús en su corta edad, de estar indagando, estar con los doctores de la ley, no andar como que por así decirlo chismeando, ¿eh? Porque la palabra de Dios dice, huid de las pasiones juveniles y corred y buscad juntamente con aquellos que buscan a Dios. Entonces vemos acá un ejemplo de cómo Jesús huye de las pasiones juveniles, porque él no estaba en otras pasiones, él estaba en la palabra y estaba juntamente con aquellos que buscan de Dios, como decía que él estaba con los doctores de la ley. Entonces vemos un ejemplo de cómo alguien puede huir de las pasiones juveniles y eso va a ser acercándose al magisterio de Dios, a la plenitud de la palabra de Dios, para que sea libre de esas pasiones juveniles. Vamos aquí, pero yo te hemos buscado. Esto también, otra cosa, otro aspecto es de que nosotros podemos no tener conciencia de entender de que si buscamos a Jesús lo vamos a encontrar donde está Dios Padre. Como cuando lo dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso estamos contentos. ¿Acaso no habéis conocido que yo soy como mi Padre y mi Padre es como yo? Entonces nosotros debemos buscar la palabra. La palabra es Cristo Jesús y queremos conocer a Dios Padre, a través de la palabra lo conoceremos, pero si conozco a Jesús, conoceré a Dios Padre. Y no olvidarnos de Él. Es decir, si alguien se pregunta, mira, Señor Jesús, ¿dónde estás? No te encuentro, ¿por qué no logro conocer quién eres? La respuesta es, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, busquémoslo en oración, busquémoslo a través de leer su palabra, busquémoslo a la hora de alabarle, porque inclusive la palabra alabar en el original, una de ellos significa, pero la palabra buscar en el original, unas cosas que dice es alabar o alabanza. Entonces debemos constantemente estar en todo tiempo en alabanza y en adoración, porque ese es el negocio del Padre. En los negocios del Padre es necesario estar. Entonces, si andamos buscando a Jesús, busquémoslo a través de oración y lectura, ayuno, y despojémonos de todo aquello que nos lo va a evitar para poder hallarlo. Porque a veces lo buscamos con angustia, como en el caso de María, pero no nos damos cuenta que en los negocios del Padre estaban. Más ellos no entendieron. Ok. Otra cosa es bien interesante aquí también verlo, como dice, más ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces, eso es lo mismo de hacer conciencia. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que realmente Dios quiere. Y por otras cosas que he mencionado es de que a veces cuando nosotros no entendemos algo, no es de desecharlo completamente, sino tomar el ejemplo que ha tenido María, que ya lo hemos visto varias veces en esta lectura, que es colocar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es decir, no lo entendí, pero lo guardo en mi corazón. Eso fue lo que ha hecho María en muchos casos, porque imagínense ver manifestaciones de Jesús constantemente. Hay cosas que uno no comprende, pero lo que hizo María es lo colocaba en su corazón. Y eso lo menciona, dice, y María vio esto y se maravilló y no entendía, pero lo guardaba en su corazón. Porque también ya hemos visto, según lo que vimos el sábado, acerca de meditar en la palabra, que lo que es pensar detenidamente en algo para estudiarlo, etcétera, etcétera. Y por consecuencia, si yo algo no lo entiendo, cuando lo leo, no es de desechar, no lo guardo, lo puedo guardar en mi corazón y yo meditar en ello. Porque Dios, como también la palabra dice, y vio Dios que ellos no entendieron la palabra y les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra. También cuando vemos en el caso del eunuco, dice que el eunuco no entendía lo que leía y por no entender, Dios le envió a Felipe por medio del Espíritu Santo.
Es decir, que no entender no es una excusa para no leer la Biblia. Porque si yo no entiendo la Biblia cuando la leo, puedo hacer dos cosas. Uno, guardarla en mi corazón. Dos, si yo no entiendo, Dios se va a dar cuenta y me va a abrir las escrituras. Y lo tercero es de que si yo no entiendo, va a haber un clamor dentro de mí diciendo, Señor, no entiendo eso. Y Dios me va a enviar al Espíritu Santo. En este caso puede enviar a un Felipe o a cualquier persona o cualquier manifestación para que yo entienda de que el que se está leyendo es acerca de Cristo. Entonces, por eso yo he mencionado en muchas ocasiones que leamos aunque no entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener la esperanza de guardar en nuestro corazón, de que Dios nos habla las escrituras y no es la revelación conforme Él la conoce, y que también vamos a ser instruidos por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante. Y otras cosas que ya mencioné acerca del no entender, de que a veces uno lee para entender otro libro, este tal vez no lo entienda a plenitud, pero este es base para entender algún otro, según el conocimiento que Dios nos quiere revelar en manifestaciones de gloria. Entonces, vamos, esto con referencia al 50. Vamos a ver el siguiente. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Vemos cómo Jesús se sujeta inclusive a ellos. Pero como ya recalqué, tampoco era que María y José andaban haciendo cosas raras, ¿no? Sino que realmente ellos también estaban buscando de Dios. Y por recalco la gran responsabilidad que también ellos tenían, que Dios dijo, bueno, sobre él corre la responsabilidad, ahí va Jesús. Pero Jesús también estaba sujeto a ellos. Entonces nosotros también tenemos que aprender a estar sujetos, en este caso, a nuestros padres o a las autoridades que fueron delegadas de parte de Dios, porque la Biblia dice que toda autoridad es dada por Dios, según lo que la palabra dice, y que Dios nos vamos a también a sujetar, por supuesto, conforme a lo que ya mencioné de la conciencia, de la voluntad primaria que es Dios Padre. Porque conforme María y José estaban sujetos a una voluntad primaria que era Dios Padre, por consecuencia también Jesús se sujetó a esa voluntad primaria, porque si no Jesús pecaría. Entonces, pero él también buscaba estar en sujeción. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Como recalqué aquí, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, oremos para buscar este conocimiento, este crecimiento, como Jesús tuvo un crecimiento. Pero vemos también de que no fue como que salió ahí de la nada, sino que vemos el interés de Jesús por la búsqueda del conocimiento de su Padre y que eso procuró en buscar la madurez. Cuando hablo de buscar la madurez, estoy hablando de estar conectado con, en este caso, con los ancianos, los doctores, porque los doctores significan maestros. En unas traducciones de la Biblia dice doctor significa maestro. Estaba con los maestros de la ley. Dice que ellos tenían un nivel de madurez, porque también no eran maestros de 20 años, sino que eran maestros a veces hasta de 60 años. Estamos hablando de alguien que fue entregado desde su niñez al conocimiento de la palabra, que se la sabía de memoria, estudiando todos los días y tenía prácticamente un conocimiento, por así decirlo, de si tenía 60 años, de 50 años sumergido en la palabra y por consecuencia tenía una gran madurez y Jesús se apegó a esa madurez para poder, ¿qué? Para poder crecer con sabiduría y estatura y en gracia, para compartir la verdad del Evangelio, para vivir al Cristo, porque la palabra dice, porque el conocimiento de la vida eterna es que conozcan a Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que buscar eso. Al conectarnos con Cristo, al conectarnos con nuestro Padre Celestial, vamos a comenzar a obtener de esa sabiduría, de esa estatura o de esa gloria y de esa gracia para nosotros amarle y ser semejantes a Jesús. ¿Y también para qué? Para poder llevar la gracia a los demás hombres, para el conocimiento de salvación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda, aportación, si no, pues concluimos aquí y oramos para entregar el tiempo. No, yo de mi parte, gracias, Juanjo, no tengo dudas. Eh, ¿Sí? Vamos a orar para entrar. Bueno, gracias a todos por estar aquí en Cristo. Damos gracias a Dios primeramente también por la bendición que nos da de estar acá. Vamos a cerrar acá, siempre estamos pendientes a esto, siempre también subo los videos a YouTube y también los estoy subiendo a otras plataformas. Entonces vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor Jesús y orar también por lo que acabamos de leer para que también esta palabra se habite en nosotros, la palabra que procede de Él, habite en nosotros y podamos dar fruto para poder crecer como Él creció. Entonces, Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, te damos las gracias por todo
Te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, te lo suplicamos, a poder imitar a Jesús, para poder buscarle, para buscar la madurez, para poder buscar el conocimiento de la verdad, para pegarnos a ti y adorarte. Te agradecemos por todo el amor que brindas y manifiestas en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están acá, que los llenes de tu Espíritu Santo y que los guíes por el camino de verdad, que no se aparten de ti, sino que puedan conocer cada día más a Jesús y que podamos todos ser conscientes de tu voluntad, podemos ser conscientes de tu sentir, de tu verdad, de tu pasión, y podemos adorarte y buscarte con un corazón sincero y puro. Te suplicamos, amado mío, poder estar habitando en ti y adorarte en intimidad de corazón. Gracias, amado pastor y rey. Bendice a cada uno de los que están aquí, dirige su camino, guarda su camino el día de hoy. Líbralo de todo afán, de toda mentira, de todo engaño. Líbralo de todo aquello que puede eh, impedir tu gloria en Cristo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Y te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Y pues gracias por leer con nosotros. Que el guarde y los bendiga. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Amén, gloria a Dios.